Historia del apellido Silva. Saludos a todos los apasionados por la genealogía y la heráldica. En este episodio de Historias de Apellidos, desentrañaremos el misterio detrás del apellido Silva. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias detrás de este gran linaje. No olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir, y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Ahora comenzamos. Con un total de 297.436 personas que se apellidan Silva en México, estamos hablando del 58º apellido más común en el país. El apellido Silva es uno de los más antiguos, extendidos y simbólicos del mundo ibérico. Su origen se remonta a la palabra latina silva, que significa selva o floresta, una raíz profundamente ligada a la naturaleza y a los territorios boscosos de la antigua Europa. Con el paso de los siglos, este apellido pasó de identificar lugares rodeados de árboles a convertirse en uno de los linajes más reconocidos de Portugal, España y posteriormente de toda América Latina. El nacimiento del linaje Silva. La tradición sitúa uno de los principales solares del apellido en la antigua Torre e Honra de Silva, cerca de Valença do Minho, en el norte de Portugal. Desde la Edad Media, varias familias nobles comenzaron a utilizar el nombre Silva para identificarse como señores o habitantes de zonas forestales. El apellido se expandió por Portugal y Galicia, región española estrechamente vinculada cultural e históricamente con los portugueses. Algunos genealogistas antiguos, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, intentaron vincular a los Silva con linajes de la antigua Roma, e incluso con figuras legendarias descendientes de Eneas y Silvio Póstumo. Aunque muchas de estas teorías pertenecen más al terreno de la tradición nobiliaria que a la historia comprobable, reflejan el enorme prestigio que llegó a tener el apellido. El famoso genealogista español Luis de Salazar y Castro dedicó una obra completa a la casa de Silva en el año 1685, considerándola una de las familias más influyentes de la península ibérica. Los Silva y la expansión hacia América. Con la expansión marítima portuguesa y española, los Silva cruzaron el Atlántico y comenzaron a aparecer prácticamente en todo el continente americano. Uno de los primeros registros del apellido en América está relacionado con colonos portugueses y españoles establecidos durante los siglos XVI y XVII. En Chile, por ejemplo, ya antes del año 1565 existían personas apellidadas Silva, participando en la conquista y la colonización del territorio. Entre ellos destacan Miguel de Silva y Diego Méndez de Silva, cuyas ramas familiares se expandieron posteriormente por Santiago, Aconcagua, Talca, Colchagua y otras regiones. Los llamados Silva de Talca llegaron a ser tan conocidos que incluso surgió un dicho popular: hay silvas que silban bien y silvas que silban mal. En México, el apellido también apareció desde los primeros tiempos de la conquista. Algunos registros mencionan a Antonio de Silva entre los hombres que acompañaron a Hernán Cortés. Con el paso de las generaciones, el apellido se arraigó especialmente en las regiones del norte novohispano. Hacia finales del siglo XVIII aparecen los Gómez de Silva en Nueva Vizcaya, vinculados con familias militares y de frontera. Más adelante, durante los siglos XVIII y XIX, los Silva comenzaron a multiplicarse en Sonora, en lugares como Hermosillo, Zaguaripa, Magdalena, Álamos, Arizpe y Guaymas. Surgieron distintas ramas familiares, tales como los Silva Quintana, los Silva Acuña, los Silva Jiménez, los Silva Peralta, los García Silvas, los Silvas Esquer y los Gaona Silvas. Estas familias participaron en la vida minera, ganadera, agrícola y comercial y militar del norte mexicano. Mientras algunas ramas permanecieron en las zonas serranas, otras migraron hacia puertos como Guaymas, integrándose al crecimiento marítimo y comercial del Pacífico mexicano.
Brasil, el país de los Silva. Um grande abraço para todos os Silva do Brasil. Vocês também fazem parte de uma das histórias familiares más impresionantes del mundo. Si existe un país donde el apellido Silva alcanzó dimensiones gigantescas, ese es Brasil. De acuerdo con datos recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el censo del año 2022, más de 34 millones de personas llevan Silva en alguno de sus apellidos o en alguno de sus nombres compuestos, como Lula da Silva o Sena da Silva. Sin embargo, plataformas genealógicas internacionales como Foreverse manejan cifras mucho más conservadoras, que superan los 4 millones de personas debido a diferencias en sus métodos de conteo, ya que generalmente solo registran a las personas que tienen Silva como apellido principal. Esa será la cifra que aparecerá más adelante en la lista de los 10 países con más Silva en el mundo. En términos prácticos, millones de brasileños comparten este apellido, convirtiéndolo en un auténtico símbolo nacional. El apellido está presente en todas las regiones brasileñas. En el nordeste alcanza algunos de sus porcentajes más altos. En Sao Paulo y Río de Janeiro existen millones de personas apellidadas Silva. En estados amazónicos como Acre o Pará, el apellido tiene una presencia enorme. Incluso en el sur de Brasil, donde los porcentajes son menores, sigue siendo uno de los apellidos más frecuentes. Se estima que aproximadamente uno de cada varios brasileños lleva Silva en su nombre completo. El vínculo con la esclavitud. La historia del apellido Silva en Brasil también tiene un lado profundamente doloroso. Muchos historiadores consideran que parte de su enorme expansión estuvo relacionada con el sistema esclavista colonial. Durante siglos, numerosas personas esclavizadas recibieron el apellido de sus propietarios o de familias poderosas llamadas Silva. En otros casos, sacerdotes y autoridades coloniales asignaban apellidos genéricos a africanos esclavizados al momento de registrarlos o bautizarlos. Después de la abolición de la esclavitud en 1888, muchos libertos conservaron esos apellidos porque representaban identidad legal, protección social o vínculos con las comunidades donde sobrevivían. Por esa razón, durante mucho tiempo el apellido Silva fue asociado con pobreza, discriminación y marginación. Sin embargo, en las últimas décadas, la percepción cambió profundamente. Hoy, muchos brasileños ven el apellido como un símbolo de resistencia, supervivencia y orgullo popular. Los Silva más famosos. La popularidad del apellido ha hecho que aparezca constantemente en el deporte, la política, la música y el entretenimiento. Algunas figuras conocidas son Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Neymar da Silva Santos Jr., estrella mundial del fútbol; Anderson Silva, uno de los peleadores de MMA más famosos de la historia; Ayrton Senna da Silva, legendario piloto brasileño de Fórmula 1. Curiosamente, Ayrton Senna eliminó da Silva de su nombre artístico y profesional, algo relativamente común en décadas pasadas entre personas que buscaban evitar prejuicios sociales asociados al apellido. Un apellido global. Aunque Portugal y Brasil son considerados los grandes centros históricos del apellido, Silva también posee enorme presencia en España, especialmente en Galicia, Chile, Argentina, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia y México. También existen ramas italianas del apellido, particularmente en regiones como Lombardía y Parma. Datos curiosos sobre los Silva. Brasil parece un planeta Silva. En algunas ciudades brasileñas es común encontrar familias enteras, oficinas, escuelas y hasta equipos deportivos donde la mitad de las personas se apellidan Silva. El apellido inspiró canciones. En Brasil existen canciones populares donde el Silva representa al trabajador común.
al hombre del barrio o al ciudadano promedio. Un bosque con león. Aunque el apellido significa bosque o selva, muchos escudos Silva muestran leones rampantes en lugar de árboles. Un apellido imposible de rastrear por completo, debido a su enorme expansión. Los genealogistas consideran que Silva es uno de los apellidos más difíciles de reconstruir completamente. Existen miles de ramas familiares distintas sin relación directa entre sí. El verdadero apellido de Velázquez. Poca gente sabe que el gran pintor español Diego Velázquez, autor de Las Meninas, en realidad se llamaba Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Un apellido ligado a soldados, nobles y conquistadores. A lo largo de la historia aparecen militares, gobernadores, alcaldes, maestres de campo y conquistadores apillados Silva en Portugal, España y América. Algunas ramas alcanzaron enorme influencia política y territorial, especialmente en Castilla, Portugal y Chile. Los Silva y la antigua Roma. Algunas teorías antiguas relacionan el apellido con personajes romanos como Lucio Flavio Silva, general del Imperio Romano durante el siglo I. Otras tradiciones nobiliarias intentaron vincular a los Silva con Silvio Póstumo y los descendientes míticos de Eneas. Aunque estas conexiones no pueden comprobarse históricamente, muestran el prestigio que el apellido alcanzó en siglos pasados. Un apellido presente hasta en África. Gracias a la expansión portuguesa, Silva también se volvió frecuente en países africanos, tales como Angola y Mozambique. Silva en la cultura popular. El apellido aparece en novelas, películas y series. En Doña Bárbara, Santos Luzardo Silva representa la modernidad frente al caos. En Tropa de Élite, el personaje Capitão Nascimento Silva se convirtió en símbolo del cine brasileño. El actor español Hugo Silva ayudó a popularizar nuevamente el apellido entre las nuevas generaciones. Un apellido presente en comunidades judías. Durante siglos, algunos judíos sefardíes adoptaron o conservaron el apellido Silva en Portugal, España, Ámsterdam, Londres y Jerusalén. Una historia que sigue creciendo. La historia del apellido Silva es la historia de la expansión ibérica, de las migraciones, de la colonización, de la nobleza, de la mezcla cultural y también de la resistencia social. Pasó de identificar pequeños territorios rodeados de bosques en Europa a convertirse en uno de los apellidos más reconocidos de América Latina y el mundo. Hoy, el apellido Silva aparece en presidentes, campesinos, artistas, comerciantes, deportistas, familias humildes y linajes históricos. Pero detrás de todos ellos permanece la misma raíz antigua, la memoria de la selva. Significado del apellido Silva. Pocos apellidos conservan tan claramente su significado original. Silva sigue evocando selvas, naturaleza y bosques, incluso 1000 años después de su nacimiento. La palabra Silva literalmente significa selva. Países con más Silva en el mundo. El apellido Silva no es solo uno de los más comunes en México y el más común de Brasil, sino que es el número 100 más común del mundo. Lo llevan aproximadamente 5.875.328 personas. La distribución del apellido Silva nos la podemos encontrar de la siguiente forma. En primer lugar, Brasil con 4.080.029 personas. En segundo lugar, México con 297.430. En tercer lugar, Portugal con 283.326. En cuarto lugar, Venezuela con 156.955. En quinto lugar, Estados Unidos con 154.166. En sexto lugar, Chile con 129.716. En séptimo lugar, Argentina con 122.455.
En octavo lugar, Perú, con 120.714. En noveno lugar, Colombia, con 112.758. Y en décimo lugar, Guinea-Bissau, con 58.625. El escudo de armas. El escudo de armas del apellido Silva es, en oro, un león de púrpura coronado de oro. El león simboliza valentía, nobleza y autoridad. Curiosamente, aunque el apellido significa bosque, muchos escudos Silva no muestran árboles, sino leones, castillos y coronas, reflejando cómo el linaje evolucionó desde un origen territorial hacia una poderosa identidad nobiliaria. Mexicanos destacados con el apellido Silva. En esta ocasión presentamos a Germán Silva Martínez, histórico maratonista nacido en Puebla. Es mundialmente reconocido por haber ganado 2 veces consecutivas el prestigioso Maratón de Nueva York, en 1994 y en 1995. Sigue actualmente activo, promoviendo el atletismo, y recientemente completó el proyecto Pinole, recorriendo México de frontera a frontera corriendo. También presentamos a Walter Silva, ex lanzador de béisbol profesional, originario de Mazatlán. Es considerado una institución en este deporte, habiendo jugado en las grandes ligas con los San Diego Padres y siendo multicampeón en la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol. También presentamos a Daniel Silva Manzano, científico egresado de la UNAM, que ha cobrado relevancia internacional por ser socio y colaborador cercano de David Baker, ganador del Premio Nobel de Química en 2024. Silva es cofundador de la empresa de biotecnología Monod.bio y ha dedicado más de una década al diseño computacional de proteínas. También presentamos a Graciela Silva Rodríguez, escritora y autora nacida en Mexicali, Baja California. Su trayectoria está ligada a la creación literaria y ha sido registrada en el Diccionario de Escritores Mexicanos por sus aportaciones a las letras regionales y nacionales. Y al final, quizá eso es lo que realmente representa a los Silva. No solo es un apellido antiguo, ni un linaje noble, ni una cifra de millones repartida por el globo. Es la prueba viviente de que la historia humana nunca ha sido sencilla. Porque Silva no sobrevivió más de 1000 años por casualidad. Sobrevivió porque fue llevado por personas que lo resistieron todo. El rugido de mares desconocidos, el hambre de las guerras, la cicatriz de la esclavitud y el peso de las migraciones. Personas que cargaron el nombre con el pecho fuera, y otras que tuvieron que aguantar el desprecio solo por llevarlo. Quizá en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, exista un Silva caminando solo bajo el frío antes del amanecer. Otro dejándose la piel para sacar adelante a los suyos. Otra estudiando en el silencio más absoluto para cambiar su destino. Otro más cruzando una frontera con el miedo en los ojos, pero con una esperanza indomable en el alma. Ninguno se conoce, pero en todos late lo mismo. Siglos de una memoria que se niega a morir. Este apellido creció como la selva que le dio nombre, inmenso, vivo y profundamente difícil de arrancar, porque las selvas tienen algo muy humano. Son indomables, sobrevivientes, que siempre encuentran la forma de volver a brotar desde la raíz. La verdadera eternidad de los Silva no está en los escudos de armas ni en los nombres que aparecen en los libros de oro. Está en los millones de personas humildes que jamás se rindieron. En esos héroes anónimos que amaron, trabajaron y lucharon sin que el mundo aprendiera sus nombres, pero que sostuvieron el mundo con sus propias manos. Porque los apellidos no se vuelven eternos por la nobleza, se vuelven eternos por la gente que los defiende generación tras generación. Mientras exista alguien pronunciando el nombre Silva en cualquier rincón del mundo, nuestra historia seguirá vibrando, porque hay nombres que se escriben en documentos y hay otros, como el tuyo,
que se quedan para siempre en la memoria eterna de los pueblos. Gracias por acompañarnos una vez más en Historias de Apellidos. Si este episodio te hizo sentir orgulloso de tus raíces, compártelo con tu familia y cuéntanos en los comentarios de qué rincón del mundo llevas hoy el apellido Silva. Porque mientras alguien recuerde a los que vinieron antes, ninguna historia desaparece realmente. Por favor, envía este video a todos aquellos que lleven el apellido Silva. Todas las referencias que utilicé para el video están disponibles en la descripción del mismo. Que nuestra exploración del apellido Silva nos inspire a valorar y preservar nuestras raíces, reconociendo la belleza y la complejidad de nuestra historia compartida. Que cada portador de este noble apellido lleve consigo el legado de sus ancestros y lo honre en cada paso de su camino. Muchas gracias. Saludos especiales para @sanosanihiro, que en nuestro video Historia del apellido Ibarra nos comenta: investiguen sobre el capitán general Carlos de Ibarra y les servirá de inspiración de linaje cuando enfrenten dificultades. Saludos desde Chile.